en los cuentos de hadas absolutamente cualquier elemento es simbólico. Entonces, cuando está hablando del bosque, aparte de hablar del bosque real y de un paisaje que reflejaba la parte de Sajonia o la parte de donde fuera que se creara, te estaba hablando de adentrarte en un inconsciente determinado. Esto es la versión de Freud, la versión de Bettelheim, en la cual el bosque tiene un sentido, en el que la noche tiene otro sentido y en el que la bruja es un alter ego de la madre generosa, la madre que castiga. Entonces, son universales por ese sentido, porque apelan a algo inconsciente. Pero si te quedas en el plano anecdótico del que yo hablaba antes, efectivamente, esos cuentos no están desarrollados para España. En España, por otras circunstancias, los cuentos eran muy, muy costumbristas. Hay algunos en los que se introduce un elemento mágico, por ejemplo las xanas, por ejemplo algunas meigas o los mouros en Galicia, pero en el resto del país la cristianización acabó con todo tipo de simbología precristiana. Y la mayor parte de los cuentos de hadas se basan en que se solapa la tradición cristiana con la tradición precristiana. Los genios, las hadas, los espíritus de las fuentes, de las colinas. Entonces se acabó con todo eso, empezó el costumbrismo y empezó la conseja y la fábula. Entonces quizás esa sea la razón por la que digas, pero ¿y a mí esto que me están contando? ¿No? Pero más que eso, a mí me preocupa la transmisión de esos valores. Y la transmisión de esos valores universalizada a través de Disney y a través del color rosa para niñas y el azul para niños. Que además, bueno, esto ya es un poco una tontería, pero a mí me preocupa. Luchamos mucho contra la idea de ese tipo de roles, ¿no? Y ha habido una lucha inconsciente por parte de muchas madres para que una niña no tuviera por qué ir vestida de rosa. Pero después de adultos, de pronto, nos encontramos con que las maquinillas de afeitar de los señores son azules y las maquinillas de afeitar de las señoras son rosas. Y dices, Dios mío, sigue imperando la idea del cuento de hada. El papel de la literatura y qué situación está actualmente dentro de lo que es el panorama de creación y sobre todo lo que has dicho de surtir a las necesidades de historias o de narraciones, a los grandes medios audiovisuales. Lo que el viento se llevó se basó en Margaret Mitchell y gran parte de las primeras películas en los años 30, 40, 50 partían de libretos de ópera, partían de clásicos. Hay versiones pues de todo. Por supuesto, Shakespeare está llevado a pantalla, pero también te encuentras con las Bronte, también te encuentras con Jane Austen, que fueron de las primeras anglosajonas en ser adaptadas. Los clásicos siempre han ofrecido una atracción muy grande y de hecho cuando no se sabe muy bien, cuando hay una crisis del mercado cinematográfico, lo que acaban haciendo es recrear clásicos que a su vez recreaban clásicos. Otra cuestión que hacen es parafrasear, o lo que hacen es una interpretación más o menos contemporánea de libros antiguos. Hubo una temporada en que se editaron a la vez en película Sentido y sensibilidad de Jane Austen, Emma, protagonizada por Gwyneth Paltrow, pero también Clueless, Fuera de onda, que estaba protagonizada por Alicia Silverstone y contaba la misma historia de Emma, pero en un instituto de Beverly Hills. Las historias no se mueren nunca cuando obedecen a una necesidad inconsciente de explicar el mundo y cuando además reflejan situaciones vitales y diarias en las que nos encontramos. El cine es un modo directo y es un modo artístico de reflejar eso. Pero claro, las ideas son reducidas y las historias son limitadas, como hemos hablado muchas veces, ¿no? Hay incontables maneras de contar las mismas historias constantemente. Cuando existe una demanda tan grande como la que tú estabas mencionando, la de las series diarias o semanales prácticamente, a las historias se puede acudir de dos maneras. Si os dais cuenta, la mayor parte de las series españolas, por no decir todas, hoy se inicia una que creo que va a ser la excepción, El internado. Todas son costumbristas. Todas reflejan no solamente lo que es la sociedad española contemporánea, sino que exageran y parodian lo que nosotros mismos somos. Y ahí tenéis Aída, ahí tenéis Cámara Café, ahí tenéis Aquí no hay quien viva, tenéis Los Serrano. Es decir, no hay una pizca de imaginación. Es como si nos pusieran una cámara reflejando la sociedad española a lo bestia, exagerada, parodiada constantemente. Aunque eso refleja la tendencia natural que tenemos los novelistas españoles a reflejar la realidad, no está basada en ninguna novela. Prácticamente no hay ninguna. Tampoco tenemos tantos medios cinematográficos ni televisivos como se puede tener en Estados Unidos, ¿no? Pero yo creo que eso tiene que ver con una crisis brutal, imaginativa,
con un prejuicio acerca de quién es el que está viendo la televisión. Cuando se está dirigiendo esa serie de series de televisión al público en general, ¿qué están consiguiendo? Que personas como yo no vean la tele. A mí me aburre profundamente Los Serrano. Lo he visto a trocitos de 5 minutos. ¿Qué veo yo en la tele? Yo veo Los Simpson, que es una parodia inteligente del modo de vida americano. Veo Futurama, veo Padre de Familia porque es aún más bestia que Los Simpson. Y veo House. ¿Por qué House? Coincidimos. Pues mira, ya, pero es que es una obra de una factura perfecta, muy interesante, y en la que nos encontramos con lo que más nos gusta a los seres humanos. La misma historia contada de manera un poquito distinta. Con un personaje que ya lo conocemos, que estamos esperando sus reacciones, con el que no nos identificamos, pero a veces, qué listo es, qué bien lo hace. Y que además es una historia mucho más antigua, ¿cuál? La de Sherlock Holmes. House es Sherlock. Y tiene un ayudante que es Watson, que es el oncólogo. Eso no se hace en España. Vamos a ver, el problema de la industria del cine es que mueve tanto dinero que acaba condicionando. Es la ventaja del escritor. El escritor apenas genera dinero dentro de un mundo industrial como es este, ¿no? y capitalista. Entonces tiene más libertad porque se arriesga menos en él. Cuando se junta televisión o cine y narrador, hay que tener en cuenta una cosa: la historia ya no es tuya, la historia pasa a ser un formato distinto. Entonces, ¿no? Novelas que parece que están escritas, se identifican más rápidamente, están escritas para que las coja un director de cine. Mira, yo no creo eso. Yo creo que ahí se están mezclando dos cosas. Por un lado, estamos en un entorno tan audiovisual que tendemos ahora mismo a interpretar palabras con imágenes. Antes interpretábamos o asociábamos palabras con conceptos. En cambio ahora son imágenes. Entonces es lógico que una persona como Crichton o como el propio Pérez Reverte, o como quien más quieras, ¿no? Que tiene una literatura basada en la acción y no en la reflexión, lo identifiques inmediatamente con una estructura televisiva, porque son escenas cortas, escenas con mucha acción, con un gran peso en el personaje, que suele ser un trasunto de héroe, y a partir de ahí anchas Castilla. Entonces, yo no creo que estén pensadas para que se haga ya una película. Es que la estructura que tienen narrativa es muy similar a lo que tú estás acostumbrado a ver en audiovisual. Claro, es que esto... Ay, qué pena que esto no sea una cena y no un curso, pero vamos a ver. Es que estás hablando del entorno anglosajón. Hay que plantearlo. Y en el entorno anglosajón, la traducción y los derechos que se perciben por llevar a cine no tienen nada que ver con lo que estamos haciendo en España. Porque en España, la difusión de derechos o cinematográfica con nuestro entorno lingüístico, que es Latinoamérica, pues no. Es decir, Latinoamérica tiene la difusión, pero no te da los derechos, no te da el dinero. Mientras que Estados Unidos, una edición normal y corriente tiene 300.000 ejemplares, que es lo que vendí yo con El Planeta. Bueno, yo vendí un poco más, pero no creo que vuelva a vender nunca tanto. Entonces, estamos hablando de unas cifras y estamos hablando de unos royalties y unos porcentajes que claro que te permiten ser la primera o la tercera o la séptima fortuna del país. Nosotros tenemos a Mancio Ortega, que lo hace fantástico y que tiene una visión empresarial muy similar a la que tienen las editoriales en Estados Unidos. Pero la editorial en España, y el mundo editorial en España, como he dicho antes, es uno de los dinosaurios del mundo empresarial. No hay ninguna empresa en este país, ninguna, ni calzado, ni cosméticos, ni mobiliaria, ni la que te dé la gana, que sea tan anticuada, tan retrógrada y tan profundamente parcial como la editorial, reconocido por ellos mismos. Y además que se nutra de una mano de obra tan barata y tan indefensa como los autores. Los escritores no tenemos sindicato, no tenemos estatuto, no tenemos ningún tipo de derecho. Nada, cero. No tenemos carrera. No hay un título de escritor. Cualquier periodista, cualquier persona que haya decidido investigar o plagiar o cualquier cuestión similar, puede hacerlo y puede decir que es escritor. Y lo que es peor es que en una cuestión, por ejemplo, de plagio, tiene que acudir directamente a tribunales. No hay un régimen interno, no hay una posibilidad de defenderte de todo eso. Entonces estamos tan indefensos y somos tan baratos que si te nos comparas con los copies publicitarios, que también cuentan historias y también se dedican a ello, ellos sí que tienen un estatuto rigurosísimo acerca del porcentaje de derechos, de qué promoción o de no. Yo, que llevo ya unos cuantos libros a título personal, que son como 15, lo que mencionaba Feliciano de los 20 son con obras conjuntas, en ninguno de mis contratos he firmado nunca si tengo que hacer una promoción o no. Se da por hecho que tengo que hacerla. Renunciar de mi vida privada, de mis otros intereses, de mis otros ingresos, para ponerme gratuitamente al servicio de la editorial. Entonces, nada de eso está arreglado. Es una de las luchas que yo tengo. Yo desde que monté mi propia empresa estoy ahí dándole vueltas y haciéndome muy poco popular, pero me parece interesante que se haga. Y mientras eso no se haga,
no va a haber un entorno literario. La cuestión está en que nunca consideramos que el libro es un objeto. Y por supuesto no consideramos que el libro sea un producto. ¿Por qué? Por la proyección ideológica que tenemos del libro como arte, del libro como algo idealizado y del libro como algo sublime. Compara el producto Rowling, Harry Potter, con el producto Coca-Cola. ¿Por qué bebemos Coca-Cola? ¿Cubre una necesidad o se debe al marketing? Bueno, pues dentro de esa necesidad creada hemos asumido que la Coca-Cola es un concepto de vida, es un modo de vida. Bueno, pues con Harry Potter pasa algo similar, salvando las distancias, porque es un fenómeno mucho más reciente. Por supuesto que cubre una necesidad, pero es que esa necesidad además se ha visto creada por la estupenda campaña de marketing que se ha realizado. Las películas, por supuesto. Las películas que son para quien no quiere leer el libro o para quien leyendo el libro quiere complementarlo. Después, el hecho de que se crea un misterio. Hay una cosa muy curiosa con Harry Potter, se les asusta a los niños. Desde hace mucho tiempo, antes de que aparezca el primer libro, se dice que hay mucha más demanda que libros producidos. Entonces, o van el primer día a comprarlo o se ha acabado el libro. Venga ya, hombre, eso no se lo cree nadie. Es decir, precisamente lo que las editoriales hacen o que roban el camión, ¿no? Exactamente. Entonces, hay una campaña de expectación creada para niños y para padres, con firmas establecidas y organizadas, con una aparición mundial que curiosamente algún tiempo antes alguien ha robado o el camión o un ejemplar con lo que se han filtrado, con comentarios misteriosos del autor acerca de que morirá alguien en el siguiente capítulo, de que no puede haber final feliz, de que sí, de que no. Es manipulación ilegítima pura y dura. Es decir, ¿quieres? Ya, pero te lo voy dando poquito a poco. Entonces, ahí se combina, es decir, el éxito nunca es por casualidad. Hay talento, hay una necesidad creada y hay un fantástico mecanismo alrededor. En la literatura infantil en los últimos 30 años ha habido 3 autores de referencia. Uno de ellos, siguiendo a la estela de Roald Dahl, estaba María Gripe. María Gripe, publicada en España con Barco de Vapor y con SM, con la Fundación Santa María, tiene un enorme éxito. Pero es que María Gripe envejece. ¿Y qué surge? Mijael Ende con La historia interminable, que se constituye en un fenómeno mundial, que es el que me pilló a mí de jovencita. Y de pronto el vacío. Continúa reeditándose, clásicos, bla, 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 bla. ¿Qué es lo que hace la Rowling? Un pastiche bien hecho. Pero retoma las novelas de internados que nos encantan a las niñas, con la idea del héroe encontrado misterioso con una marca que les encanta a los niños, con la idea de la identificación, porque el niño va creciendo a lo largo de 5 libros consecutivos cuando el niño va también creciendo. Con la idea además de la magia, que siempre nos ha gustado, la idea de viajar a un mundo paralelo y la idea de la amistad. Es que son valores seguros, pero se le han ocurrido a ella. Tiene muchísimo mérito, lo mismo que, por ejemplo, tiene mérito Stephen King. El editor también tiene mérito, entonces. Sí, claro, pero es que ya te digo, en ese caso, yo no sé hasta qué punto el editor ha intervenido en contenidos, puede que sí, pero el editor supo ver y además supo invertir. Y, por ejemplo, Salamandra, que es quien lo ha publicado en España, ha logrado financiar una estupenda colección de literatura extranjera con los beneficios de Harry Potter. Y lo compró Harry Potter cuando en España no apostaba nadie por ello. ¿Por qué? Porque en España la fantasía se supone que no vende. Y, por ejemplo, Terry Pratchett, que es un autor de literatura fantástica, gloriosísimo, famoso y multimillonario en Inglaterra, en España no se come un colín. Lo publica Plaza y Janés y es la típica literatura para frikis adolescentes que les gusta leer algo de fantasía. Entonces, no es lo mismo publicar en un entorno anglosajón que publicar en un entorno hispano, que publicar en nivel europeo, que publicar en nivel americano, que nada que ver. Es decir, hay muchísimas, como cualquier mercado. Es decir, aquí... Efectivamente, aquí no sé cuántos jamones de jabugo o de recebo comemos al año. En cambio, en Estados Unidos no hay manera de meter jamón. ¿Por qué? Porque tiene hueso, es salado y hace falta cortarlo con un instrumento cortante. Lo que les gusta a ellos es lo instantáneo, el sándwich, tal. Entonces, en el momento en el que se cree la necesidad prestigiosa del jamón de jabugo, nos forraremos y no habrá suficientes cerdos en jabugo para exportarlos. La cuestión literaria es que lo que exportamos es muy barato. Tenemos la herramienta perfecta. Tenemos una herramienta que se puede transformar en otro idioma, que es portátil, que no caduca, que se puede devolver, que no necesita batería. A nivel prestigio está muy bien valorado. Si alguien va en el metro jugando a las maquinitas, es un tarao. Si alguien está leyendo un libro, aunque sea un bestseller, es alguien que tiene un elemento de cultura, ¿no? Pero no lo estamos aprovechando.
Y a mí, como joven empresaria y emprendedora, ese tipo de cosas me duelen tremendamente. Y como escritora ya ni digamos, claro. En España te puedes encontrar libros de bolsillo por 6 euros y libros de edición kiosco por 3 euros. Lo mismo ocurre en Wisconsin. En cambio, en Latinoamérica es muy difícil encontrar libros de bolsillo. Y la prueba es que en Latinoamérica te encuentras libros pirateados, te encuentras el top libro. Incluso te encuentras en algunos países especialmente pobres, como es Cuba o como es Bolivia, con que llega un libro y ese libro lo convierten en manuscrito, entre 10 personas se lo dividen y hacen copias manuscritas. Se edita en Argentina, se edita en México, en Chile, y me parece que en Venezuela se distribuye. Yo, que me hice la gira de Planeta por Latinoamérica, te encuentras, primero, pues con que la cultura sigue perteneciendo a una cierta élite, no pertenece a una clase media-baja, por ejemplo, y después, yo tengo un amigo, Iván Tais, un autor peruano estupendo, que ahora ha publicado en España, pero que siendo un autor de inmenso prestigio en Perú, no había conseguido nunca publicar nada de manera legal, no tenía un solo euro en derechos de autor, por pirateado. Lo conocía todo el mundo, pero no percibía dinero. Entonces eso no se puede mantener. A las editoriales nacionales aquí en España no les interesa ese entorno, porque ¿para qué? No perciben dinero. Una vez que te dan el premio, ¿es una experiencia especial? ¿Es algo para contar? ¿Es algo impresionante? O, aparte del éxito editorial, personalmente, nos puedas contar en 2 pinceladas y ya te dejamos, que es tarde y mañana es día de escuela y hay que trabajar. Ya. Es que yo venía resabiada, como las vaquillas. Yo venía del mundo de la ópera y venía a tener mucho éxito en ese mundo, a mi nivel. Pero como cantante. Sí, sí. Lo había dejado a los 19. Sí. Entonces llevaba 6 años, un poco alejada por voluntad propia de cualquier cuestión laboral. Me había dedicado a estudiar filología inglesa, a hacer luego un máster y a publicar mi primera y mi segunda novela. Entonces, cuando yo me presenté al Premio Planeta, lo hice porque la anterior novela, que había tenido muy buenas críticas, se había muerto en las librerías, no había tenido difusión. Y yo había pasado muchos años con esa novela. Entonces dije, bueno, pues venga, un bombazo, a por el Planeta y a por otro par de premios más. No gané el premio que pensé que ganaría aquel año, que era el Euskadi en Literatura, pero sí que gané el Planeta. Entonces, yo, algún tiempo antes de ganar el Planeta, me reuní con mis padres y con mi hermana y les dije, bueno, si no gano no pasa nada, pero si gano esto va a cambiar mucho. Entonces, tened en cuenta que va a pasar un montón de cosas. Por ejemplo, vais a leer cosas que igual nos gustan, va a haber una serie de críticas importantes, a mí me vais a dejar de ver el pelo y un montón de cosas más. Y dijeron, bueno, vale. Mi padre además estaba convencido de que... De hecho, cuando me subí al avión para ir a Barcelona, a la noche del fallo, me agarró así del brazo y me dijo, tú a Barcelona vas a divertirte, ¿me oyes? A divertirte. Si ganas, bien. Si pierdes, total, es lo que esperamos todos. Entonces, yo iba con muy pocas expectativas creadas, pero al mismo tiempo con mucha seguridad. Yo estaba convencida, pero he estado siempre convencida, ¿no? Yo tengo una mentalidad, lo que en el marketing llamaría mentalidad de triunfadora. ¿Y cuántos más? A ver, que me ponga por delante lo que sea. Me crezco mucho frente al peligro, frente a un reto. Entonces, bueno, pues gané y era lo que yo esperaba. Ya está. Entonces, yo sabía que me enfrentaba, sabía que iba a haber una gira muy intensa, que iba a haber muchas críticas, que iba a tener un ingreso de dinero importante, que me iba a dar seguridad económica y personal y una difusión mediática tremenda. Y como era lo que yo quería, ya estaba. Es decir, nunca me pareció que había que darle más importancia. Hay gente que llora, hay gente que se emociona. Lo respeto mucho, pero mi carácter no es ese. Yo sabía que iba. Y si lo ganaba, lo ganaba. Y si no, pues mira, mala suerte, había otro mejor. Entonces, la cuestión estaba en que siendo joven, y eso fue algo que le impresionó a mucha gente, yo llevaba ya 11 años de carrera laboral. Y aún así había estado en la universidad. Entonces esperaban una especie de cabeza loca, creo yo, y no se encontraron con eso. Y hubo mucha gente que no sabía muy bien cómo reaccionar. Y por parte de los periodistas a veces hubo alguna crítica un poco indiscriminada, que luego, bueno, pues se fue más o menos encauzando, porque no entré tampoco al trapo, ni creo que no hice nada especialmente inconveniente, porque ya sabía, yo me había manejado viajando sola desde los 14 años. Entonces no había más. ¿Qué supuso? Pues supuso una expectativas grandes por parte de otra gente, pero yo ya tenía libros preparados, entonces continué publicando con bastante normalidad, muchísimo trabajo, y significó pues una proyección laboral importante. Y a nivel personal, los pocos amigos falsos
que habían sobrevivido a que yo publicara la primera novela sin rebelarse, con el planeta se rebelaron. O sea, fue el momento del sí, claro, saber qué habrá hecho, ¿no? Entonces me sirvió para cribar muy bien. Y me sirvió también para aceptar que hiciera lo que hiciera no pasaba nada, siempre habría alguien que me apoyaría y alguien que no. Entonces, en ese tipo de lección de madurez me fue muy bien. Y lo que hice al año siguiente, cuando terminé ya el planeta, me fui fuera de España. Me fui a Noruega, empecé a trabajar en los cursos literarios que quería elaborar y volví al cabo del año, ya todo el mundo se había olvidado, no era lo mismo, y continué trabajando. O sea, para mí no era un punto de llegada, era un punto de partida. Y además es decir, no es lo mismo ganar el dinero ni el prestigio cuando se tienen 50 o 60 años que cuando se tienen 25. Para mí ese dinero duró muy poco porque lo invertí en mi propia vivienda, sirvió como un acicate determinado, pero no me hizo rica ni muchísimo menos, ¿no? Es muy gracioso porque hay gente que me sigue diciendo, ya, pero tú con el dinero que ganaste, ay, el dinero, ¿dónde estará, Dios mío? ¿Dónde irá, no? Pero me permitió continuar arrancando y me permitió un tipo de popularidad que yo no buscaba, porque cuando ganas el planeta, en mi caso al menos, hay otros casos que no, yo de pronto me convertí en un personaje popular, en alguien conocido, en alguien que aparecía en Caiga quien caiga, no siempre para bien. No, a mí, por ejemplo, me resultaba bastante desagradable, porque en el momento en el que te haces popular, no se evalúa la obra, se evalúa el aspecto físico y se evalúan determinadas frases. Entonces, esas frases sacadas de contexto te pueden hacer mucho daño. La última, por ejemplo, además en el Caiga quien caiga, yo participé en el Día del Libro, el día 23 de abril, en una mesa redonda en el Café Central, cuyo título era Cosas que nunca dirías en una mesa redonda, con Fernando Marías y con Carmen Posadas. Y lo que yo dije creo que fui la más osada, porque los otros fueron así muy modositos y muy correctos y muy elegantes. Yo dije, una de las cosas que nunca se dicen en una mesa redonda es que el Quijote a mí me aburrió, por ejemplo. Es decir, todo el mundo considera que hay determinados clásicos que están por encima del bien y del mal. La frase en el Caiga quien caiga fue, ¿qué persona ha dicho el Quijote me aburre mortalmente? Espido Freire. Y el comentario fue, pues esto le puede indisponer frente a su público, frente a sus lectores. Pero es que alguna vez los ha tenido. Muy divertido, jajaja, nos reímos mucho. Pero en realidad, es decir, es un tipo de pulla que yo no tengo por qué tomarme a bien, que yo no tengo por qué entrar en ese tipo de humor, y sobre todo que es radicalmente falsa en todos los principios. Falsa porque yo he vendido 14 ediciones del Planeta, porque tengo un grupo de lectores importante que me sigue a través de la página web, eso no tienen por qué saberlo, pero no tienen por qué negarlo. Y por otro lado, porque el contexto en el que yo había dicho esa frase estaba muy matizado y era muy determinado. Entonces, la cuestión de lo mediático, la cuestión del audiovisual, supone un impacto, y ese impacto nunca es profundo, y el autor precisamente donde estás en la profundidad. Y ahí me quedo, con la chica nenúfar, vamos. Bueno, pues hoy nos hemos quedado con un espíritu muy profundo. Muchísimas gracias a todos.